Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda ser fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado. Saben lo que tienen que traer. Tenemos a los sacerdotes preparados, purificados, ya hicieron su expiación. Se ha celebrado la Pascua número 2 y ahora lo que se necesita es darle dirección al pueblo. Miren, lo que vamos a ver en esta segunda hora es de suma importancia porque cuando el pueblo crece, siempre hay problemas. Yo, una de las cosas que me estimularon mucho cuando serví a la iglesia fue que, pues ves cómo van los hermanos gradualmente creciendo espiritualmente y tienes menos problemas con la iglesia. Pero luego, después de unos 15 años, me percaté de algo, que luego viene otra ola de hermanos nuevos y otra vez a empezar. Entonces, cuando uno empieza como ministro bien emocionado, ves los resultados, bien padre, ¿no? Luego viene otra vez y dice, no, otra vez tengo que hacerlo otra vez desde nuevo. Entonces uno empieza a darse cuenta que nunca va a terminar en la iglesia este ciclo. Siempre va a haber gente inmadura, siempre va a haber gente que necesita dirección. Entonces lo que hace Dios es que establece lo que son las trompetas. ¿Qué son las trompetas? Si ustedes recuerdan, la edad de bronce trajo algo muy interesante en los tiempos antiguos. Para el tiempo de la salida de Egipto, estamos en el primer año que ha pasado, porque la primera Pascua se celebra a la salida, pasa un año, se celebra la segunda Pascua. ¿Y qué pasa? Ahora dice Dios, Números 10. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Esto es dirección. Las trompetas servían como dirección. Allá en Estados Unidos, en su casa, cuando nos visiten, el martes a las 10 de la mañana suenan las trompetas. Todos los martes a las 10 de la mañana. Por si hay un tornado, dirige, indica. La trompeta tiene eso. En el estudio del Antiguo Testamento se llama tipología. ¿Ok? Hay muchos estudios, pero la tipología es el estudio de que cada material tiene un símbolo o un tipo que nos da una enseñanza. Por ejemplo, el número 2 significa
El número 2 significa ¿qué? Testimonio. Plata, redención. O sea, vimos materiología hace 2 años, ¿no? No es materiología. ¿No saben de qué estoy hablando? ¿Estoy loco? Oro, fe, plata, redención, bronce, juicio. ¿Se acordaron? En el libro de atrás tengo la gráfica, ¿ok? Entonces, la plata es redención. Por eso el tabernáculo, cuando ven lo que sostenía en lo que era lo del atrio, era bronce, luego era plata y luego ya adentro era oro. Va bronce, plata y oro. La plata es redención. ¿Cuántas monedas pagaron por Jesús? 30 piezas de qué? Plata era lo que se hacía para redimir un esclavo. Okay. La obra de martillo indica la preparación de las trompetas para poder ser tocadas. Esto atribuye a la predicación del evangelio. Van a ir predicando de 2 ¿qué? En 2 van a predicar la redención de la esclavitud espiritual, del pecado, ¿ok? Y van a tocar y van a dirigir a la gente en medio del desierto hacia llevarlos a tierra ¿qué? Prometida. Eso es el símbolo. Entonces tiene que ver con liderazgo, con dirección, con ministración, ¿ok? O con presidir, como lo dice la Escritura. Esto atribuye también a ¿qué? A 2 testamentos, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Ustedes saben, esto ya es otra clase, pero ustedes saben que cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de los libros del Antiguo Testamento. ¿Y cuántos libros en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros? ¿Ah? 39. ¿Y en el Nuevo? 27. ¿Cómo se determinan cuáles libros son parte de lo que le llaman el canon? Levanten la mano, ¿quién nunca en su vida ha escuchado la palabra canon? Ya saben, entonces. Les puedo preguntar. Uno no sabe. A ver, expliquen los que saben. ¿Tampoco saben? Canon viene de la palabra caña. Porque caña era lo que se usaba para medir, para hacer una medida. ¿Okay? En el quinto siglo antes de Cristo se establece la medida del Antiguo Testamento. Los libros que van a entrar en el Antiguo Testamento, que son parte del Antiguo Testamento y se dividen en 3 secciones: la ley, la Torah, los profetas y los salmos. ¿Ok? Y cuando hablamos de profetas, hablamos de todos, porque ¿quién escribió crónicas? ¿Quién escribió reyes? Los profetas. Entonces hablamos de eso. El canon determina eso. ¿Cuántas trompetas había, hermanos? 2. ¿De qué eran? Plata. Hay Antiguo Testamento y hay Nuevo Testamento. ¿Cuáles son algunos libros que no entran en el canon, en la caña, en la medida, en la norma del Antiguo Testamento? ¿Quién establece el canon? La Gran Sinagoga. Esdras. ¿Sí lo han leído? Levanten aquí, no sabe de qué estoy hablando. ¿Y dónde están todos esos? Ok. Y hay libros que no se consideran parte del canon. Por ejemplo, si tú fuiste católico romano, como yo fui, la Biblia católica romana le añade libros al Antiguo Testamento, como el primer libro de Macabeos, como el segundo libro de Macabeos, como Tobías, como... A ver, pero ustedes saben en qué año se lo añadieron. Cuando hubo profeta. No, estamos hablando de los católicos. En el año 1546.
después de Cristo. Pasaron 1500 años para que se lo añadieran. ¿Cómo está eso? Porque en las sinagogas del primer siglo, aún Jesús lo declara, cuando dice Jesús y dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, ¿qué indica? Desde el libro de Génesis hasta el libro de Crónicas, que cronológicamente es el último libro del Antiguo Testamento, se marca el tiempo del canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Macabeos no lo aceptaron porque fue escrito en griego. Por eso no lo aceptaron. Pero ¿por qué lo mete la Iglesia Católica Romana en el siglo XV después de Cristo? ¿Quién sabe? Una contrarreforma, ¿no? ¿Ah? Buena contrarreforma. Sí, de Roma, ¿pero por qué? Para apoyar, hay un versículo que toman para apoyar el purgatorio. Porque el billuyo. O sea, ¿cómo hace dinero la Iglesia Católica Romana? Te cobran. Entonces yo te hago pensar a ti que te saco al muerto y te lo paso por el purgatorio con unas 2 o 3 misas y por cada misa te voy a cobrar, pues necesito un libro que lo apruebe, pero pues no hay Biblia. Entonces ¿qué hacemos? Pues métele un libro. ¿Cuál? El de Macabeos. Pero cuando hablas con los judíos no te lo van a aceptar. No hay en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en los evangelios, en las palabras de Jesús, ningún libro que haga referencia al libro de Macabeos. ¿Todos me entendieron? Y esa es la primera trompeta. Y luego vemos la segunda trompeta, el nuevo ¿qué? Testamento, que también tiene un ¿qué? Un canon. Van a dar dirección. ¿Cuántos libros? 27. ¿Quién escribió la mayoría del Nuevo Testamento? Pablo. Usted sabe, hermana, que encontraron pedazos del rollo del Evangelio de Marcos situado en el año 50 después de Cristo. Pero ¿cuándo se escribió el Evangelio de Juan, hermano? No. ¿Cuándo? A ver. Porque si vamos a dirigir al pueblo tenemos que hacer 2 trompetas. Y si no sabes de qué está hecha la trompeta, pues ¿para qué lo vas a dirigir? ¿Cuándo? A ver. De memoria. Para mañana. Ahí está la pluma. ¿Listos? Lo voy a poner un lente porque no veo. ¿Listos? El Evangelio de Juan se escribe en el año 98 después de Cristo. Después de Cristo. ¿Ok? El Evangelio de Mateo se escribe en el año 41 después de Cristo y abarca del año 4 antes de Cristo hasta el año 33 después de Cristo. Pluma, ¿ok? Marcos se escribe en el 61, pero hay una copia del 50, eso tiene que verse en el 50. En Roma se escribe y abarca del año 29 al año 33 después de Cristo. Lucas se escribe en Cesarea y abarca del 4 antes de Cristo hasta el 33 después de Cristo. Juan lo escribe en Éfeso antes de morir y abarca del año 30 al año 33. Hay evangelios sinópticos. Ya son como palabras muy domingueras. Pero como aquí hay domingueros, vamos a ver. Hermana, ¿qué significa sinópticos? ¿Ah? No. Sinópticos. A ver, una que se ve confundida, hermana. A ver. Que fueron personas que lo vieron, ¿Ah? Mateo vio. ¿Saben cómo se llama eso? Adivino a ver si latino. No, mira. ¿no son los 4 que son similares y se complementan? No, son 3. Porque son 4 evangelios. ¿Cuántos evangelios son, hermano Paco? 4. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos te faltan? Es bíblico, 4.
Sinóptico significa que escriben en orden del ministerio de Jesús y que corroboran uno a otro de alguna u otra manera en cuanto a su ministerio. Sinóptico. Pero el Evangelio de Juan no es sinóptico. ¿Por qué? Porque de Juan, ¿cómo empieza? Aquellos empiezan, ¿verdad? Oh, excelentísimo Teófilo, y el otro no. Y empiezan con la genealogía y los llevan, hasta que todo igual. Pero cuando lees el de Juan, dices, ¿por qué empieza? En el principio era el verbo y el verbo. ¿Este de dónde salió? ¿Por qué? Porque lo escribe en el año 98 después de Cristo. Y en la ciudad de Éfeso. ¿Y por qué lo escribe allá? Porque allá vivía. Y no solamente eso, ¿sabían ustedes que Apocalipsis se escribe antes que el Evangelio de Juan? ¿Cómo está esto? De tarea mañana, manos, ¿ok? ¿Sí se acordaron todos o no? Esta es la segunda, ¿qué, manos? Trompeta. ¿De qué, manos? ¿Qué es la plata? ¿Al redimir a quién? A los clavos. Díganme la primera trompeta, ¿a quién redime? A los judíos. ¿De dónde nos redime? ¿De dónde? De Egipto. ¿Y el segundo de dónde nos redime? Del mundo. Ahí está. 2 trompetas, dirección. Ahora, ¿para qué las tocan las 2 trompetas? Para guiar. Indican todo lo que tienen que hacer. Se toca para convocar al pueblo. ¿Qué significa iglesia? Convocación, asamblea, ecaleo. Los sacamos de su casa y los convocamos, los reunimos. El tabernáculo, dice Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Se han visto esa parte de la escritura? ¿Por qué? ¿Quién estaba alrededor del tabernáculo? ¿En qué orden? 3. 4 puntos cardinales. Cuando Cristo venga, ¿de dónde va a sacar a todos los que son del pueblo de Dios? De Japón, de Alemania, de México, ¿a poco no? De Ensenada, de los 4 puntos cardinales. Solamente hay 2 países que faltan por evangelizar. ¿Cuáles son? Irán y Corea, ¿qué? Del norte. Y tal vez el polo de tu papá, pero ya es otra cosa. Ahora, se toca una vez, se toca para convocar al pueblo en la puerta. Ahora, otra cosa importante, ¿ok? Tienen que entender ese caso. Cuando tocan las trompetas, yo les decía la vez pasada, que tocan y que cada sonido es una letra hebrea. ¿Sí les expliqué esto? Mira, se despertó. ¿Qué pasó? Una atención. Cada toque es una letra. Están diciendo lo que significa. Esto nos recuerda a en aquellos tiempos cuando se combinaban por medio de qué. ¿Ah? Ándele. Pero ¿cómo lo hacían en la guerra? Exactamente. Tenías una persona de un lado y otra persona de otro. Entonces así se comunicaban. Pero hay un problema. Se toca para convocar. Se toca una vez para los príncipes y los jefes. Se toca el arma y se van a mover los campamentos que están en el oriente. Se toca el arma por segunda vez, se moverán los del sur. Empiezan a moverse dependiendo de ello. La aplicación propia es de aquellos que damos órdenes. Si yo voy a hablar, tengo que hablar con las trompetas. No puedo salir que no, que... Esto se está dando en la iglesia, tristemente. De pronto sale un hermano y dice, yo decreto. Pues, ¿quién eres tú para decretar? Estoy hablando de hermanos. Ya empieza a este momento en la iglesia. Espérate. Tiene uno que dice la Biblia, porque así dijo Jehová con los profetas, y la trompeta se usa correctamente. Por eso hay que saber nuestra Biblia. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? Y en el Antiguo. ¿Y quién escribió Apocalipsis? No, déjenlo. ¿Y en qué año? 98. ¿Y en qué ciudad?
En Éfeso, déjenlo. De memoria, ¿ok? ¿Quién escribió Mateo? ¿Cómo que Pablo? No. Mateo lo escribió Leví. ¿Qué relación hay entre Mateo y Leví? Es el mismo. De memoria mañana, ¿no? ¿Ok? A ver, la hermana, ¿tú sí sabes o no? Porque tú siempre nos la ayudas. Hermana, mírame. ¿Quién escribió Marcos? Marcos, hermana. ¿Quién escribió Lucas? Ahora, hay algo interesante, hermano. ¿Sabes que Marcos y Lucas andaban con quién? Con Pablo. ¿Sabes que Pablo escribió la mayoría de sus cartas entre el año 50 y 65? ¿Tú sabías esto? Y que cuando escribe sus cartas, hermanos, contienen la mayoría de la enseñanza doctrinal para los gentiles. Lo que tú y yo creemos cuando suena la trompeta es lo que Pablo dijo. ¿Por qué no lo escribió Pedro? ¿Quién escribió la primera carta de Pedro, hermana? Pedro. ¿Dónde? Babilonia. Escribe. A ver, hermana, ¿quién escribió Éxodo? Moisés, muy bien, Moisés. ¿O dijo no sé? Pensé que dijo Moisés igual. A ver, hermano, ¿quién escribió el libro de Lamentaciones? Déjenlo. ¿Quién? Moisés, el de Lamentaciones. No, mano. Déjenlo de mi café, mano. No. ¿Quién? A ver, ¿quién, hermano? ¿Quién? ¿Pero dónde? A ver, hermano, cuate, ¿dónde? En Jerusalén. Ahí está. ¿Dónde se escribió Números? ¿Cómo se dice en hebreo? Bamidbar. Muy bien. ¿Y qué significa? Muy bien. Inteligente. ¿Qué pasó, Tere? ¿Pero qué es más inteligente tú que lo conquistaste? Aquí viene la parte literal, ¿ok? Cuando el pueblo va todo muy bien, siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas. Escúchame bien, hermanos. Es fácil dirigir al pueblo cuando no hay problemas. Pero cuando hay problemas, mira, ¿te sientas o qué? A correr. Siempre los problemas los inicia. ¿Cómo? La mujer, hermano. ¿Pero de quién es culpa? Del hombre. Ahora, siempre que hay problemas es la mujer. Miren, ¿quién empezó andando murmurando? ¿Quién fue? La hermana de quién? De Moisés. La mujer mira increíblemente donde quiera estar. Ahora, cuando la mujer se queja, en Números 11 se cuenta la historia. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Mira, ¿qué significa murmuración? Hablar suavemente de alguien. Mire, yo siempre he dicho que la murmuración, que el chisme es como un buitre. ¿Cuántas alas tiene? 2. Se necesita el chismoso activo y el chismoso pasivo. Levanta la mano, ¿quién ha escuchado eso? Hay chismosos pasivos, que son los que oyen el chisme. Exactamente. Y el activo, ¿qué es el que qué? Que lo dice. Para que huele el buitre y se coma la gente, necesita los dos. Hay gente que cuando empieza a murmurar a alguien, a veces viene alguien y ¿qué están platicando? ¿Qué pasó? Fíjate. Y a veces con su lenguaje corporal le emociona el chisme. ¿Qué hace? Y luego se
el activo, es el que no puede aguantar, hermano. Yo tengo que confesar que yo era uno de esos. Es bien difícil aguantarlo. Entonces, ¿qué pasa? A veces te dicen una información y es bien difícil, hermano. O sea, ¿cómo le haces? A veces el chismoso nos tiene que decir, pero para que lo pueda decir necesita alguien que lo pueda ¿qué? ¿Y qué hace el buitre? El buitre vuela y se come a alguien que ya está muerto. Ahora, yo no estoy diciendo que aquí hay buitres, pero que hay alas sí hay. Porque cuando empieza uno a murmurar, luego empieza el otro a escuchar. Fíjate qué interesante. Yo me doy cuenta de esto. Cuando yo doy seminarios como estos y me doy cuenta que se me están durmiendo, ¿cómo me doy cuenta? Porque empiezan a ver acá. Y yo estaba viendo. Y cuando veo cubrebocas se lo ponían así también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se están durmiendo. Y yo digo, ¿por qué se están durmiendo? Pues tan mal está mi clase. Entonces siempre me dicen, es que estoy cansado, mano, pero hace rato. Pero de pronto empiezo a contar algo, mano. Y cuando cuento algo, el hermano, fíjate, hasta se saben los números de las tribus, 59.500, sabe todo. Entonces la gente le entretiene esto, es parte de lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a murmurar, ¿por qué? Siempre cuando se murmura siempre para con los que están encargados. Mira, yo siempre he dicho a los hermanos, cuando doy clases en las escuelas de predicadores, digo, mira, si tú no tienes la piel gruesa, no te metas como predicador. Digo, uno tiene que tener la piel gruesa y grasosa. Y digo, no, si yo no tengo digo, no, escúchame. ¿Por qué grasosa? Porque cuando te dicen algo que... Pero hay unos que no se les resbala. Se le queda así como que... Hay gente que es bien sensible. Le duele. Entonces ellos empezaron a murmurar. Y entonces, ¿qué sucede? En el año segundo, mes segundo, 20 días, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí. Parten. Pero ¿qué sucede? El pueblo se queja, Números 11:1. ¿Por qué se queja? Moisés clamó a Jehová y se extinguió. Llamó el lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Todos tenemos una tabera, un lugar donde es maltratado el pueblo, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Ellos comenzaron y siguieron los israelitas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dijeron, nos acordamos del pescado que comimos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollitas, de los ajos. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo empieza a murmurar. A veces murmura el pueblo. A veces, Ricardo, ¿dónde está Ricardo? Pues como nada más pongo fotos de las bonitas, pero no pongo las fotos cuando estoy despeinado, cuando estoy desvelado, cuando estoy cansado, cuando me duele la espalda. No pongo las fotos bonitas, porque eso hacemos todos. No vas a poner la foto ahí cuando sales mal en la foto. Entonces la gente ve la foto y dice, mira, este se está paseando, pero no ven la otra parte. Empiezan a murmurar y dicen, nos acordamos. Fíjate, nos acordamos. Siempre todo tiene que ver con el pasado. El pasado es mortal. El pasado es mortal. Siempre tienes que acordarte del pasado. Mira, yo diría, me acuerdo cuando ya en Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, el día viernes, que es un día como hoy, nos íbamos, se escuchaba la música. Se escuchaba la música. Y ahí íbamos, el que estaba dormido está como, ¿qué pasó? Y íbamos, y me acuerdo de eso. Fíjate que ellos eran esclavos, pero comían bien. Si ellos comían eso, ¿qué no comían los egipcios? Ponte a pensar. O sea, ellos voltearon hacia atrás, hermanos. Es una regla que tienes que tener por ahí. Cuando uno murmura, tiene que ver siempre con su pasado. Voltearon atrás.
comíamos pescado, las ollas comíamos, y empezaron a... Pero contra quién? Cuando tú murmuras en contra de Moisés y en contra de Aarón, estás murmurando en contra de quién? De Dios, porque no fue como que a Moisés se le ocurrió, vamos a sacarlos, ya no. Moisés estaba siguiendo la voz de Dios. ¿Quién los dirigía? La nube. Es como decir, yo no quiero ir por la nube, porque vamos, me acuerdo de allá. Pero ellos estaban quejándose, murmurándose. Mira, hay un versículo que dice el libro de Eclesiastés: nunca digas, fue mejor el día de ayer, porque no dirás esto con sabiduría. A veces yo a veces veo hermanos, fíjate, decía esto a los domingos, hermanos. Hay hermanos que se quedaron estancados en un momento de su pasado y no salen de ahí, no solamente en todo, hasta en la vestidura. Traen los pantalones encampanados. ¿Se acuerdan del pasado? ¿Por qué se quedan estancados? Porque a veces no, dice, cuando nosotros comenzamos la iglesia hace 30 años, ¿ves este? Yo lo puse. ¿Ves este azulejo? Yo lo puse. Hermano, ¿también es esta mal? También. Entonces se queda en el pasado. Y Pablo nunca se acuerda del pasado. Yo dejo lo que queda, ¿qué? Atrás. Porque muchos dicen, imagínate yo como ministro, hermano. No, pues es que hace 20 años hice esto y esto y esto y esto. ¿Y eso ya qué? ¿Eso ya pasó? Es que haces hoy, ¿qué haces mañana? Entonces ellos se acordaron del pasado, se acordaron, dice, nuestra alma, dice, se seca. Por eso nunca pienses que el pasado fue mejor. Hay hermanos que alguna vez en su vida tuvieron unos trabajos fascinantes. Había un hermano que yo conocía que siempre sacaba con sus historias de su trabajo antes, siempre que... cuando yo era que esto y que sacaba un título de esos grandísimos, ¿verdad? Que era licenciado, ¿cómo se llama? Licenciado de transporte, de recursos humanos. O sea, era taxista, dice, cuando yo era esto y decía, y ganaba mucho dinero y se quedó estancado. Entonces nunca se pudo recuperar su vida porque era todo eso. Y la hermana le estaba ruegue, vámonos para el norte, vámonos para el norte. Ya ven que las mujeres, hermanos, cuando empieza la mujer que yo quiero, de pronto tú también quieres. Ahí va el hermano, va para el norte, dejó su trabajo 2 años antes de jubilarse. Se fue así, la mujer estaba, yo quiero, y él quiso y se fue. Y el hermano ya, toda la vida, cuando yo trabajaba, yo era esto, y yo hablaba con los gerentes y con el dueño, y yo tenía mi cuenta ejecutiva, pero ya pasó eso. Ahora no tienes nada ni modo. O sea, tú no puedes estancarte en el pasado. Por eso uno murmura contra Dios. Y ellos decían, nuestra alma está seca. Jóvenes, pónganme atención. Niños, cuando su mamá les sirve en la mesa, se lo van a comer todo. Porque a veces te sirven y hay mamás que no son flexibles, ¿eh? Hay unas que está bien, mijito, si no se lo quiere comer, no se preocupe. Aquí una vez me dijo una hermana, voy a visitarla en Monterrey, dice, hermano, en mi casa tenemos esta regla. Yo voy a leer a su hermano. Y la regla es que si a usted no le gusta, no se lo tiene que comer. Fíjate qué bonito. Hubiera hablado con mi mamá, porque hay mamás que si te sirven, te lo comes. Y si pones cara, te vuelve a servir otra vez. A ver, levante la mano que tiene esas mamás. Y luego, bien traumadas, y hacen lo mismo con sus hijos. Ellos se quejaron de que empezó a caer el pan del cielo, que es el maná. El maná, ¿qué significa maná? What is this? ¿Qué es esto? Dice que, como el hermano, ¿qué le dio de comer a usted, hermano? No le han dado.
Pero si le hubiera dado frijoles, ¿qué? ¡Maná! ¿Qué es esto? A veces tu mamá te dice, ¡maná! ¿Qué es esto? Uno está recién casado y ¿qué? ¡Maná! Y se acuerda de su mamá. No te acuerdas del pasado. No, mi mamá cuando me servía un pescado y unas toyotas. Ya tu mamá no vive contigo. ¿Ves el frijol quemado? Cómetelo. Maná, cómetelo. Ellos se quejan, ¿por qué? Porque para ellos el maná no era suficiente. Los llenaba. Ahora, este es un concepto importante, hermanos. Escúchenme todos bien, especialmente los jóvenes, ¿ok? Mira, uno puede comer en lugares bien nice. Una vez, unos jóvenes de México me llevaron al Hotel de México, ahí en la Ciudad de México. Y hay un restaurante en la parte de arriba que va dando vueltas y tú estás comiendo. Nada más no veas afuera que te mareas. Pero... Entonces me dice el hermano, fíjate, porque estaba caro, ¿verdad? Me dice, hermano, mire hermano, usted no vea el lado derecho. Dije, ¿por qué? Porque están los precios. Usted vea al izquierdo, lo que quiera, pida. Yo dije, hermano, porque ¿cómo puede ser que no? O yo, lo primero que yo veo es eso, ¿no? Veo eso y luego veo a Caleb. Porque Caleb está al revés, él ve lo de la izquierda y nunca ve lo de la derecha. Ya. No me estoy quejando, la verdad. Falta ayer mi hermano, mi amado hijo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Esta parte de quejarse, hermanos, es importante porque en el caso de ellos, hermanos, no era suficiente. Pero escúchame, si a veces tú comes unos frijolitos y te llenan bien rico. El concepto de la comida no está en el sabor, sino en el agradecimiento a Dios. Yo cuando llegué a la India, llegué y dije, en la torre, ¿qué onda? O sea, y los hermanos, esto comen con la mano. Agarra. Pero como tienen muchas especies, hermanos, pero fuertes, cúrcuma y así, pero fuertes, hermano. O sea, ahí tú entras a la y sabes que lo que vas a comer no sabes esto. Y entonces yo agarré, hermanos, yo no más de que comía y dije, ahí va, y hay una regla para el predicador. Todo lo que te pongas, te lo comes. Parece como mi mamá, va, todo te lo vas a comer. Pero ¿qué pasa, hermano? El concepto es, puedes comer algo que tal vez no te gusta mucho, u otra cosa que te gusta mucho, te va a llenar el estómago. Y nosotros tenemos que ser DT o TT. ¿Qué es TT, hermano? Todo el terreno. ¿Por qué nos quejamos? A veces nosotros venimos, hermano, porque nos está yendo mal en la vida, no ganamos bien, o no nos está yendo bien, o no sé qué. ¿Y a quién vemos luego que vamos a la iglesia? Al predicador. Y el hermano bien saludable, comió bien rico. Y todo, uno empieza, ¿pero por qué es esto? Y le empieza a echar la culpa al predicador. Porque como uno viene enojado, es la culpa del predicador que me corrieron. Es la culpa del predicador. Y luego se le ocurre al predicador empezar a decir, hermanos, comí un bistec. Y uno, hermanos, uno se queja de esa manera. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Se quejaron. Y Moisés oyó la queja. Y el pueblo lloraba por sus familias. Miremos cómo es que las familias afectan más al pueblo que ellos mismos. Como varones, escúcheme bien, hermanos, tenemos que saber filtrar la información. La mujer se queja, los hijos se quejan, todos quejándose. Y a veces el varón no sabe filtrar y lo dice. Todo el pueblo, 600,000 hablando mal de Moisés. Pero Moisés era un hombre manso, más que todo el pueblo. Porque hay hombres que hablan mal de ellos y luego, ¿quién fue? Dime quién fue. Te voy a la salida, hermano. Hay hombres que hablan mal de ellos, no aguantan, pero tienes que tener la piel que
Estoy hablando en serio, hermanos. Porque la gente a veces habla sin saber. Habla sin saber. No, ¿quién sabe? A lo mejor el hermano trabaja para el narco. ¿Quién sabe? A eso no se oye bien el hermano. Mira esto, míralo, mira cómo viene la hermana. Y siempre, hermanos, la familia de los levitas son los más destruidos siempre en la murmuración. Porque tal vez el predicador tenga la piel gruesa y grasosa, pero la mujer no. La mujer, hermanos, tiene una mente increíble, se acuerda de todo. Y la mujer a veces no sé por qué, no puede dejar ir las cosas. Si alguien dice algo, se le cae el semblante a la mujer. Y hay de mujeres a mujeres, hay mujeres que no te dicen nada. Son como terroristas. No dicen nada y de pronto explota la bomba. Hay mujeres que sí, no, hermano, que porque lo dice por mí. Bueno, a mí me pasó una vez estaba predicando en un sermón, el sermón supone que todos escucharon, estaba empezando a predicar. Y pues yo predicaba, un hermano, lo está diciendo por mí, ¿verdad? Y yo acabé de predicar, usted lo dijo por mí, usted, hermana, ni sé de qué está hablando, pero si le cayó, porque yo soy bien directo con la gente, ni modo, o sea, Dios le está hablando a usted. Pero ¿qué pasa? Pero a veces la gente, hermanos, habla mal. Las familias, cuando empiezan a quejarse, ellos no aguantaron, que se llenaron de ira. Y ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a murmurar. Dice aquí, ora por tu pastor, o en este caso por tu predicador, por tus pastores, o el obispo, los obispos. El 97% ha sido traicionada, falsamente acusado o herido por sus colaboradores más cercanos. Yo fui a una congregación un día y llegué y de pronto vi un hermano, predicador joven, muy buen predicador, excelente predicador, y lo vi y lo saludé. Dice, quiero hablar con usted. Se me hizo raro, pues sí, hermano. Y yo, no, pero aquí no afuera. Vamos, a ver qué hice, pero vamos. Y llegamos, empezó a ayudarnos. Dice, es que me levantaron un falso, mano. Pero y empezó porque mucha gente, hermanos, mira, nosotros trabajamos para el pueblo y que el pueblo se queje. Falsamente acusado, herido. El 70% de los pastores luchan con la depresión. Esa sí yo no la conozco, gracias a Dios. Yo soy el tipo de personas que a mí me dicen no hay problema, yo sigo como si nada. Si mujer, ¿cómo le haces? ¿Quién sabe? Dice que tú te acuerdas todo, digo, sí, pero de eso no me acuerdo. Entonces, lo que tú tienes que entender es que el 7,000 iglesias cierran cada año. 1,500 desertan cada mes. Solo 1 de cada 10 se jubilará. Mira, le preguntaría al hermano Alfonso y a Juan Carlos que predican, ¿cuántos salieron de la escuela? No, pues fuimos 10, 15, pero ¿cuántos ejercen? De 10, solamente 1 o 2. Porque está difícil, hermano. Y luego si te encuentras un hermano o una hermana que son medios diabólicos, híjole, hay gente, de veras, hay gente que te trae. El 80% viven desanimados y el 94%, ¿verdad?, de las familias son azotadas por las presiones ministeriales. Esto es algo muy importante, ¿no? El hecho que el hermano haya decidido ser predicador no quiere decir que la hermana decidió. Porque, fíjate, yo admiro a la hermana, tiene valor. Vio, dijo, es predicador, dijo, ya, la hermana sabe cómo está la cosa. Ya sabe cómo está la cosa. Pero luego hay otra cosa interesante, hermanos. ¿Ok? Los hijos, ellos no eligieron. No eligieron. Y yo algo que le digo a los hermanos, tú nunca digas que Caleb es el hijo del predicador. No, nunca. Es hijo de Ricardo. Es hijo del hermano. Pero porque ellos empiezan a presionar. Y luego hay predicadores que son bien estrictos, ¿no? Había un hermano, una hermana, tenían 7 hijos. Y esto hablando de hace 20, 25 años. La hermana con la mirada, mira,
Todos los niños corriendo, como los esos de la película Madagascar, los que armaron el avión, corriendo. Pero estos, mira, y dice, los muchachos me contaron, mira, mi mamá, mano, dice, te veía, túndase, güey. A veces dice que agarraba de aquí, mira, y no llore, porque estamos en el servicio. Y los otros como Madagascar, corriendo. Ahora, ¿por qué tienen más presión? Ellos no deberían. No deberíamos. Nunca se refieran a la familia, si Dios les da ahí a los hermanos, como el hijo del predicador. Nunca hagan eso, porque los hijos no decidieron. Otra cosa, si tu hijo tiene Nike o Reebok, o si tiene buenos tenis, que sea lo mismo que tenga lo del hijo del predicador. Porque a veces queremos que aquel ande en guaraches y tú traes tus hijos con puros Nike. No. O sea, tiene que haber una forma equitativa. De esta manera es más razonable. El 78% no tienen amigos. El 90% trabajan 55 a 75 horas. Yo no sé cuántos trabajan, hermano, pero yo sé que trabajan. Yo sé, y cuando tenga hijos, está bien difícil, brother. Y entre más crecen, más demandan. Mira, el otro día yo estaba bien cansado y Caleb llegó bien con mucha energía. Que papá, que vamos a salir y no sé qué. Digo, no, mijo, vamos a salir a jugar a fútbol americano, vamos. Dice, déjame te tlaqueo. Digo, no, que te tlaqueo. Tengo que practicar, me dice, tengo que. No. Entonces empecé a jugar, nos quedé todo dolorido, man. O sea, eso es lo que uno tiene que hacer con los hijos. Tienes que jugar con ellos. Pero a los 50, ¿cuántos hacías, hermano? ¿Ah? Ya, ahora. Yo no sé qué tanto esperan aquí. No, aquí menos es cultural. Les digo yo, no sé, allá los 25 tienen 2 o 3. Uno tiene 5 niños. Tampoco exageren, pero no tienen amigos. Trabajan muchísimo, o trabajan mucho. Trabajamos mucho, sí, como todo trabajo. Y su principal causa de muerte son los infartos. Mira, fíjate. Yo iba a comprar una casa al lado del edificio y dije, no, quiero ir lejos. Porque ¿qué pasa? Pues uno no tiene vida a veces. Llegan y, bueno, ahí está, ábrenos la puerta, ¿qué está haciendo? Sí, todos platicando, el hermano, ay, ya quiero descansar, pero no se puede descansar. O sea, qué mal se vería que él se metiera a su casa a dormir, ¿a poco no? Tiene que estar ahí cuidando y todo. Entre la oportunidad, hasta la misión no iba yo. A ver, lo digo así, pero escúchenme, esto es serio. ¿Por qué es importante? Porque cuando se murmura, cuando el pueblo se queja, es mucha presión para el liderazgo, para la gente que está enfrente. Es bien feo, porque es como malagradecimiento. Ahora, comete errores el liderazgo, sí. Moisés se queja de igual manera. Eso es lo que pasa. Si tú te estás queje, pues Moisés dice, no, ya también yo. Y Moisés va y le dice a Dios, dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, ¿le hizo caso a la murmuración? No, ya ves a que empieza a dar los modos de mí. Porque en la gran viña del Señor todo se sabe. Aquí entienden lo que es una viña, porque no, todo está amarrado uno de otro. Entonces lo dice el hermano hasta allá y yo lo escucho ya para 3 segundos. Yo tengo muchos buitres allá. De volada sé qué pasó. Pero si yo agarro coraje, hermanos, entonces que uno tiene que hablar las cosas. Pero tiene que resbalarse. Porque si no se resbala, es muy difícil. Dice Moisés, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, fíjate cómo se queja mucho. Lo engendré yo para que me diga, llévalo tu seno, como lleva la que cría, que llamaba, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Mira, cuando nosotros decidimos darle al pueblo lo que el pueblo quiere, se acabó tu ministerio. Ahí se terminó. ¿Por qué tenemos tantas denominaciones hoy?
Porque la gente dice, oye, si yo del pasado, no sé qué será eso de la iglesia. ¿A poco no? Si ustedes han visto los videos, que ahora se ven más que antes, hay unas iglesias que se venden unos bailes, hermanos, increíbles. Pasa el pastor y lo toca y el otro empieza a saltar. Estoy hablando en serio, un desorden increíble. ¿Por qué pasa eso? Porque eso es lo que piden. Antes del Facebook nadie sabía qué pasaba y después, jóvenes, oye, esta iglesia se ve que está muy animada, muy motivados. Y nosotros, mira cómo estamos. Y queremos lo mismo, queremos lo mismo, queremos lo mismo. ¡Maná! Está el hermano predicando. ¡Maná! Queremos lo mismo que ellos. Alguien que sea dinámico, alguien que grite, alguien que salte, alguien que se... Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y Moisés dice, prefiero morir. Está difícil, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto del ministerio? Yo casi voy para 30 años ministrando. Este es el secreto, hermanos. Dios no te necesita a ti para guiar a su pueblo. Esa es la primera cosa que tienes que meterte aquí. Si lo dejas de hacer bien, te reemplaza. Si no, pregúntale a Moisés. Así te reemplaza. Mira, pregúntale a cualquiera de los hombres. No, quítate, no, quítate. No, pone a otro hombre, pone a otro hombre. Entonces, si uno se sujeta a él, hermanos, vas a estar bien. La clave de dirigir o presidir al pueblo es sujétate a Dios. Utiliza las dos trompetas tal y como están. Hay veces no te va a gustar. Hay veces la gente trae sus propios demonios. Tú predicas un sermón, ¿verdad? Y yo tenía ya un concuño que si le decía a mi cuñada, ¿por qué le cuentas a Ricardo nuestros problemas? Ese sermón que predicó era de mí, habló de lo que pasamos esta semana. ¿Por qué le cuentas? Ni sabía yo, ¿no? Dios sabe cómo tocar a su pueblo. Siempre he dicho, cuando el predicador habla, no son indirectas del predicador, son directas del Creador. ¿De veras? Entonces, pon atención. No hables mal. O sea, no está mal que tú vayas y le digas, ¿sabe qué, hermano? No pienso. Eso no está mal. Lo que está mal es que no le digas a él y le digas a alguien más. Eso es lo que está mal. Y a veces tenemos cobardía y no lo decimos. Moisés pide morir. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, todos saben lo que pasa cuando sucede esto. Empiezan a morir, a desfallecer. Aarón, porque hasta Aarón entró, hermanos, a la murmuración. Pobre Moisés, tiene a una mujer. ¿Desde cuánto tiempo ya traía con ella? Ya más de un año. Y se empiezan a quejar después. ¿Por qué? Porque le estaba yendo mal. ¿Qué le pasó a Miriam? ¿Se acuerdan? Fíjate lo que hace un año. ¿Cómo salió Miriam pasando el río Nilo? Digo, el Mar Rojo. Bailando con pandero. ¿Cómo está después? Hable y hable de ellos. Los mismos que metemos al agua son los salen bien contentos, pero al año, hermanos, habla más de ti. No hay que tener la piel que gruesa y que todo habla de forma simbólica. No es el hermano, oye, verá papitas fritas, no. Porque eso te va a ayudar. No puedes dirigir al pueblo si no lo haces de esa manera. Y hay que ser pacientes. Por eso yo te decía, empecé con esto. Cuando yo vi que la iglesia era lo mismo, y dije, no, hombre, otra vez. No, hombre, ya, uno va ganando experiencia, hermanos. Al principio uno se desespera. Se desespera. Ya con tiempo dices lo mismo, pero ya sabes lo que va a pasar. Porque ya ves al hermano o la hermana, entraron a la iglesia hace un año y ya ves sus actitudes y dices, ya aparecieron 3 veces unos antes que tú, ya sé cómo va la cosa. Ya uno va a ganar experiencia, pero al principio sí te duele, hermano. Escúcheme bien, hermanos. ¿Creen ustedes que Jesús fue un mal líder? ¿Creen que Jesús era imperfecto? ¿Creen que Jesús no sabía cómo conducir al pueblo? ¿Y qué le hizo Judas? No me digas que somos mejores que Jesús. Pero también eso coloca a los Judas como Judas. Yo siempre he dicho, prefiero a un Pedro que se duerma
y que me deje solo en el Getsemaní a uno que me dé un beso y me entregue. Y eso fue lo que hizo Judas. ¿Quién prefieres tú? ¿A Judas o a Pedro? Está mejor Pedro, pues, porque se arrepintió. Pero Judas nunca se arrepintió. Hermanos, oren por sus hermanos que están dirigiendo, el de los jóvenes, los hermanos. Ustedes saben quién dirige. Oren por ellos. Tienen problemas con ustedes. Anímenlos. Cuando tomen buenas decisiones, díganle, buen trabajo, hermano. Eso, así se hace, hermano. Buen trabajo. Y el hermano lo animan. Pero si nunca le dicen nada, nomás puras quejas. Pura queja y queja y queja. Y pues, oye, hermanos. No. Por eso mucha gente deserta del ministerio. Porque está bien difícil. El hermano está ahorita todo bien bonito, ¿eh? Le dice, hermano, cuando la iglesia crece, hay más problemas. Porque el diablo hasta dice, está muy bonita la cosa aquí. No, esto no me está gustando. Se bautiza uno acá y otro acá. Esto no me está gustando. Y empieza a atacar. Y agarra y zarandea unos como trigo, hermanos. Y ahí está el hermano hablando mal del otro y la hermana. Y se empiezan a pelear. Y cuando vienen problemas, hermanos, todos se echan a correr. Me gusta mucho lo que hizo el presidente de Ucrania. Cuando le dijo a Estados Unidos, ¿sabes qué? Te podemos mandar un avión y te sacamos y desde Polonia estás dirigiendo el país. Dice, no, si yo no necesito un avión, lo que necesito es quedarme aquí para poder defender a mi país. Y el secreto es que cuando una persona, cuando alguien que preside, hermanos, aguanta en las malas, vale la pena. Créanlo. A veces no saben cómo cuando hay malos siervos de Dios, hermanos, y hacen lo que sacan las iglesias, te asustas. Pero si hay unos buenos entre vosotros, porque yo hermanos voy a la iglesia, ¿cómo está? Bueno, tumbaron las paredes. Yo insisto que eso es lo que yo haría, pero te vas a la misión, te digo. Todo estratégico. Pero si sigue creciendo, ¿qué? Va a haber más problemas. Porque va a haber más bocas que pueden murmurar. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como miembro? Cuando venga el hermano, híjole, te tengo que decir algo. Pregúntale, ¿lo que me vas a decir me va a edificar? No, pero a mí sí. ¿Lo que me vas a decir es verdad? ¿Quién sabe? Pero la verdad que está muy bueno que te voy a decir. No. A veces uno puede parar la murmuración diciéndole a la hermana, ¿sabes qué? No puedo participar de eso. Vete a buscar otro buitre, porque yo soy un águila. Yo vuelo muy alto como mi Dios. Así que, y eso va a mejorar. Tiene una queja, dígalo, pero no anden murmurando. No anden murmurando. ¿Quién me entendió, hermanos? ¿Están aquí? Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se puede dar. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios En la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo ser.